Esteban, ¿cómo fue tu conversión? Pues la mía es muy diferente a la de Ana. Yo tengo una conversión tardía, aunque siempre que digo tardía me dicen, no, cada uno en su ¿Con momento, cuántos ¿no? años? Con 38. Yo en ese momento, bueno, mi vida es muy diferente a la que tengo hoy y en ese momento con 38 años yo No, diferente no. soy, ¿A qué te dedicabas? Cuéntanoslo. Que yo lo sé, pero aquí en el podcast no lo saben. bueno, yo era secretario de organización de un partido político, me encargaba de la implantación y de la gestión y un poco lo que hace un secretario de organización. Entonces, bueno, yo estaba más en implantación en la zona norte de España, luego ya solamente de Cantabria. Y bueno, pues la vida iba muy rápida. Yo lo mío más es de la logística y todo, entonces, bueno, pues ese era mi mundo. Tengo que decir que a diferencia de Ana, yo sí que tenía fe con pinzas, cogida con Si te pinzas, hubieran preguntado si eras cristiano, hubieras dicho que sí. que sí, que sí. A mí la gente me decía que yo era ultra cristiano. Tal vez porque cuando estás en trateos, decir que te santiguas o algo ya eres top, ¿no? Entonces la realidad es que yo era un católico tradicional porque lo había crecido en mi casa, mi madre me había enseñado a rezar, había hecho la comunión, la confirmación. Tradicional en el sentido de cultural, ¿no? Que lo habías recibido en tu Sí, a casa y era nivel algo como cultural, natural, más o menos. pero ya está. Vale. Boda, bautizos y comuniones, tampoco mucho más. A veces, esta vez, cuando iba a algún sitio, un Padre Nuestro y poco más, ¿no? Pero la gente se pensaba que yo era súper top católico. La realidad, yo era una persona alejadísima de la iglesia, incoherente con un canon católico, me consideraba un católico no practicante y realmente era un católico, bueno, era una persona incoherente, ¿no? Y luego ya cuando va ahí creciendo un poquitín más y un poquito previa a esa conversión, yo tengo una situación de estrés muy, muy elevada por un tema electoral Ujú. y cuando estamos en... Lo cuento porque es que es como muy, muy raro, ¿no? Claro, yo no rezaba. Entonces estamos preparando las ruedas de prensa, la gente está votando, estamos en un hotel electoral preparando pues todo, ¿no? Todo, A ¿no? una Las noche electoral, ¿no? declaraciones. Estábamos Sí. hablando de una noche electoral. Y Tensa. en ese hotel pues llegó un momento que tengo como una guit, ¿no? Un pálpito. Y digo, "Ostras, estoy muy estresado, estoy agobiado". Y me voy al lavabo del hotel y nada, simplemente era para tener paz. Yo no tenía que ir al lavabo. Y me senté en el lavabo, me encerré, respiré hondo y hice la primera oración que hice en mi vida. Nunca había tenido una oración. ¿Qué fue? Mi oración fue, Señor, tengo miedo, esto va muy rápido, que sea tu voluntad. Y me rompí a llorar. A partir de ahí, las cosas no fueron como esperaba yo de muchas cosas. El éxito político estuvo bien, digamos, mi trabajo estaba bien hecho, todo fue bien, eso no hay ningún problema. Pero a mí a nivel personal fue una noche muy dura para mí y en ese hotel yo toqué fondo. Toqué fondo y descubrí la noche más oscura, fría, no me quedaban lágrimas y estaba, no sé, yo era Superman, yo ayudaba a la gente, yo soy Superman y ayudo a todo el mundo, ¿no? Pues ahí estaba con kriptonita, no podía hacer nada, no tenía fuerza de nada, ni de levantarme de la cama. Y al día siguiente llamé al partido y dije que dejaba política, totalmente. De noche a la mañana, ¿eh? Sí. Entonces me dijeron que no entendían, que si había tomado algunas sustancias, si alguien me había presionado, si tenía alguna oferta. Y no, yo notaba ahí algo que estaba pasando. Y en esos días, que los pasé fatal, la verdad, tuve muchas manos y muchas personas que me ayudaron, aunque no entendían lo que me estaba pasando, ni yo mismo. Y al final, bueno, pues muy resumido, hablé con un sacerdote y una persona me habló de la comunidad y cuando llegué a la comunidad, la primera asamblea, que para mí era un poco extraño porque yo nunca había estado en una comunidad. Para mí una comunidad era de frailes, monjas y, bueno, pues eso, ¿no? Cuando decían laico pensaba, pues esos no son ateos, o sea, no tenían ni idea de nada. Entonces, bueno, pues fue muy bonito porque me acompañaron, me acogieron y ese mismo día, el primer día que yo llego a la comunidad, yo estaba roto, no lo siguiente, y ahí me di cuenta que yo lo que estaba viendo, que puede sobresaltar a la gente, ¿no? Y están alabando y tal, no sé qué. Gente Para, cantando a Dios, básicamente, ¿no? Lo que sí, y dando viste. gracias a Dios y tal. Para mí fue como, yo ya estoy vacunado, yo esto ya lo he visto, o sea, eso no me afectó, o sea, Ya. no me afectó negativamente. Pero sí que es verdad que cuando estamos en alabanza, yo roto llorando, 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 y ahí tuve una experiencia del Señor. Y ahí me di cuenta que el Señor existía, que me amaba, que me abrazaba, que me daba la mano y que esa era mi casa. Y Qué la bueno. gente me dijeron, este chaval, vaya pedrada que tiene, ¿no? De un día para otro.
Pero sí que es verdad que eso pasó hace 6 años. Nunca, nunca, nunca he tenido ninguna duda de que el Señor me pidió dejar la política y no ha habido dudas de eso, y ha habido opciones y cosas, y yo no he tenido dudas. Y lo mismo que Fe y Vida era mi casa. Entonces hay gente que tiene que, bueno, pues que hacer otros discernimientos, sus tiempos, puede haber subidas, bajadas, yo lo respeto porque cada historia Claro. es Sí, pero tierra sagrada. tuviste como dos ideas muy claras en muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, porque yo soy un poco puñetero. Entonces yo cuando estudiaba con los frailes, me acuerdo en La Salle, yo le decía mucho, mire padre, que sí, pero que si yo no lo veo, pues no lo creo. Ujú. Y me dijo, bueno, pues que tienes que creer en misterio. ¿Misterio? Digo, expediente X. Yo les vacilaba, ¿no? Entonces decía que si no veía, no creía. Y aunque el señor, y con todo el respeto del mundo, creo que no es la terminología correcta, pero yo creo que a mí me dio un par de zascas. El primero es zasca. El primero y luego el y yo existo. Y además, esta es tu casa. ¿Por qué? Porque como soy tan tocho, si no lo veo tan claro, tal vez podría dudar. Y cada persona, o sea, el Señor utiliza la psicología y las circunstancias de cada persona para hablarle en su idioma y en su tono. Y a mí me lo hizo calao. Y de un día para otro fue tan fuerte esa intensidad, tan claro todo, que ahí quise cambiar mi vida totalmente, dar la vuelta al calcetín, como dicen. Brutal, gracias por compartir. Para los que no sepáis, Ana Belén y Esteban han decidido hace relativamente poco, o han terminado ese proceso de discernimiento hace poco, ¿verdad? Y vosotros os vais ahora, estamos grabando esto en julio de 2025, y en septiembre de 2025 ellos se van de misión a Argentina. Y están ahora pues preparándolo todo, ¿no? Para irse. Entonces, ¿cómo habéis llegado vosotros a ese discernimiento? ¿Cómo fue ese proceso de decir, creo que sí, creo que es esto, ¿no? Quiero recordar, pues cuando iba al colegio, cuando era pequeño, que teníamos la revista, yo he ido a colegios concertados, he ido con monjas y con frailes, y quieras o no, pues está un estado de, o en un ambiente en el que se podía hablar del Señor, se hablaba del Señor, aunque cada vez es más diferente, ¿no? Pero sí que teníamos la revista Gesto y Supergesto. Y a mí me marcó muchísimo porque era una revista de niños misioneros, en el que yo es donde pude ver un poco la realidad que se hacía y yo soñaba y pensaba que podía ser misionero de pequeño, ¿no? Luego vas creciendo y la vida, bueno, pues te lleva a otras cosas. En mi caso, yo estuve muy alejado de la iglesia y hasta que no me convertí, no me planteé realmente, pues, qué me pedía el Señor. Entonces, ese fue un proceso en el que, bueno, pues por un lado, me doy cuenta que el Señor es real, que existe. Eso me cambia la vida por completo y es cuando me tomo la decisión de qué quiero hacer con mi vida. Dejo mi pasado, yo me dedicaba a la logística y a la política y ahí tengo que enfocarme. Y cuando me enfoco, pues le digo al Señor qué voy a hacer, ¿no? Con mi vida. Y una de las cosas es volver otra vez a plantearme seriamente si quiero ser misionero. Pero la pregunta que yo me hacía era, ¿misionero religioso o misionero laico? Porque Mm, como había sido todo tan fuerte, no tenía claro que me amaba el Señor. Entonces, a través de la comunidad ujú. pude canalizar y madurar tanto mi fe como mi conversión, como mi dedicación a qué quería, qué estilo de vida quería y qué vocación tenía. Y en mi caso fue, por un lado, que el Señor me lo pedía todo, era como una entrega total, pero como laico. Entonces, mi Además, ya habéis vocación, conocido a Ana, entiendo, ¿no? Entonces también ayudó a discernir, esta ¿o no? decisión fue antes de Fue estar con antes. pareja. Vale, Sí, vale, sí, vale. A sí. mí el Yo no Señor, tengo nada que ver. a mí el Señor me regaló, antes de estar saliendo con Ana, me regaló muchas cosas y una de ellas fue de que mi vocación era el matrimonio, que pues que el Señor me pedía entregarle toda su vida como laico y que, bueno, pues que tenía un espíritu misionero en el corazón y que tenía que seguir dando pasos. Estuvo a punto de tener una experiencia que al final no fue bien, porque por circunstancias Ujú. de fechas y tal, no que tenían nada que ver conmigo. Y luego sí que tuvimos la experiencia con Panamá una vez juntos. Pero sí que podemos decir que somos un matrimonio misionero, que tenemos un espíritu de matrimonio misionero que fue en la suma de que Ana por un lado, yo por otro, y luego conjuntamente hemos sumado y hemos canalizado que vamos de la mano Sí, y sí. vamos, no hay que negociar. Lo visteis claro por separado y luego además es que juntos pues lo Sí, habéis visto aún más claro, y ¿no? Ha sido además hemos como... visto que uno más uno, en este caso no son dos, sino Son que 7. son muchos, porque de verdad que estar en la misma onda, por decirlo de algún modo, y tener claro qué queremos en nuestra vida, hace que multipliquemos y que todo sea más fácil dentro de las dificultades.
Adiós.